Mateo capítulo 26. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de este capítulo 26. Terminaremos el capítulo la próxima semana. Nos estamos acercando al final de este libro. Yo quisiera leer del versículo 18 al versículo 29, del versículo 17 al versículo 29 y orar. Dice de esta manera, Mateo 26, verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y a la verdad el Hijo del Hombre, según está escrito de él, dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos y te rogamos que hagas tú la obra, Señor, al enseñarnos, al redarguirnos, al corregirnos, al instruirnos en justicia. Señor, revela tu amor y tu gracia a través de estos pasajes, Señor, y ayúdanos a comprender lo que tú quieres, Señor, para nosotros, Señor. Guíanos y dirígenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos el día de hoy observando el momento en que Jesús se sienta a la mesa en lo que se le conoce como la última cena. Y lo que está haciendo Jesús es instituir algo que se practica hasta en nuestros días, que es lo que llamamos la cena del Señor. En algunos otros lugares se le llama comunión o incluso Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias o dar gracias. Eso es lo que significa esa palabra. Y estamos viendo el día de hoy ese momento en el que Jesús lo instituyó como un sacramento. Estas palabras suenan extrañas, pero es así. Hay dos sacramentos que Jesús instituyó y que se han preservado a través de la historia de la iglesia, que es el bautismo y la celebración de la Cena del Señor. Y nosotros lo hacemos aquí cada último domingo del mes, es que la próxima semana lo vamos a celebrar, pero hoy nos ha tocado estudiar este pasaje y comprenderlo. Está sucediendo alrededor de la Pascua y la semana pasada mencionamos que la Pascua significa pasar de largo. Vimos cómo el pueblo de Israel fue instruido por Dios a través de Moisés, diciéndoles que antes de que llegara la última plaga en Egipto, la 10ª plaga, que iba a afectar los primogénitos de todo el lugar, ellos tenían que tomar un cordero sin mancha, sin contaminación, sacrificarlo y con su sangre pintar los dinteles de la puerta, el travesaño y las puertas, de tal manera que cuando pasara por ahí, dice, y yo veo esa sangre y pasaré de largo. Pascua está librando del juicio al primogénito de esa casa a través de la sangre de un cordero. Bueno, cuando vemos en el Nuevo Testamento encontramos que esto estaba prefigurando eso de la Pascua estaba prefigurando lo que vino a hacer Jesús. Porque cuando Juan el Bautista ve a Jesús, le dice a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es, dice Pablo en 1 Corintios 5:7, Él es nuestra Pascua. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada.
Así es que en la Biblia hay cosas sucediendo en el Antiguo Testamento que están profetizadas, figuras y sobre todo este tipo de cosas, como fiestas que llegan a su cumplimiento con Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia, toda ella, cuenta una sola historia: cómo el hombre ha pecado y por pecar merece la muerte, que esto significa vivir eternamente lejos de aquel que lo creó, ¿no? Pero la historia de la Biblia no solo me dice eso, sino me da la buena noticia de cómo Dios envió a su Hijo para rescatarnos de nuestro pecado y que podamos estar para siempre con Él. Y lo hizo, ese rescate, a través de un sacrificio. Es que la Pascua es una figura de lo que vendría, y el día de hoy estamos viendo el cumplimiento de esa figura alrededor de la fiesta de la Pascua. Ahora que leímos en el versículo 17, dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Dices, pues no, que era la fiesta de la Pascua. Pues sí, estas dos fiestas se juntaron. Comenzaba con un día donde se celebraba la Pascua, el día 14 del mes Nisan, un mes en el calendario hebreo. Y a partir de ese día comenzaba la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días. Para este tiempo el festejo se veía como uno solo, que duraba 8 días. Uno que se celebraba la Pascua y se continuaba durante 7 días. Ahora, panes sin levadura. Cuando leímos la semana pasada en Éxodo capítulo 12, nos decía también en esos pasajes que prepararan panes sin levadura y hierbas amargas. Y panes sin levadura representaban una cosa: en ese momento ellos estaban preparados para salir de Egipto. No tenían que esperar a que la levadura inflara la masa y meterla al fuego. Por eso tenían que ser panes sin levadura. Pero no solamente eso, la Biblia presenta la levadura como un símbolo del pecado. Así es que la fiesta de los panes sin levadura era sacar toda levadura de tu casa después de haber celebrado la Pascua. Y tiene sentido, ¿verdad? Cuando Jesús vino para morir por nuestros pecados y librarnos del pecado, para vivir una vida que ya no está bajo el poder del pecado. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Ahora estamos en este momento y estamos viendo en este pasaje que leímos la preparación de ese momento, la celebración de la Pascua de Jesús con sus discípulos y la institución de esto como un recordatorio para nosotros. Así que comencemos por la primera parte, la preparación. Mira lo que dice en el versículo 17. Ese día que mencionamos, dice ahí, vinieron los discípulos a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Este momento es la preparación. Y Jesús le dice: id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice esto: mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Okay. Ahora, este es el evangelio de Mateo. En el evangelio de Marcos y Lucas se describe la misma escena. Y tienen ciertas diferencias, pero con eso no quiere decir que no sea cierto este relato. Es como cuando uno ve un suceso y lo ves con otras 2 personas más, tú y 2 personas más. Y cuando tú describes lo que viste, ¿no? Describes lo tuyo y el otro va a describir quizás otras cosas y el otro va a describir otras cosas del mismo suceso. No es que estuvieron en 3 sucesos distintos, es el mismo, pero desde la perspectiva de cada uno. ¿Okay? De hecho, si 3 personas dicen exactamente el mismo relato, es sospecha de que inventaron el suceso. ¿Se entiende? Pero si hay ciertas diferencias, están complementando la historia que todos vieron. Marcos y Lucas complementan esta historia. Por ejemplo, Lucas dice que cuando los discípulos vinieron a decirle dónde preparamos, le dice: tú entra a la ciudad y cuando veas a un hombre con un cántaro de agua, lo sigues. Y a la casa donde llegue, entonces le dices al dueño de la casa: ¿dónde está el aposento que está preparado para que el Señor, el Maestro, venga y celebre la Pascua? Así es que ellos tenían que entrar y ver a un hombre con un cántaro. Esto era algo extraordinario, algo notable, ¿no? Porque te imaginas llegar a la ciudad y ver a 5 cuates. ¿A quién seguimos? ¿No? Pero era uno el que vieron.
Y lo siguieron y llegaron hasta ese lugar. Ahora dice Jesús aquí en lo que leímos: cuando llegues ahí, tú le vas a decir a la persona de la casa, ¿no? El maestro dice: mi tiempo está cerca. Mi tiempo está cerca. A través de el ministerio de Jesús hemos escuchado lo contrario. Aún no es mi día, dice Jesús en Juan capítulo 7, verso 6. Mi tiempo aún no ha llegado. En Juan capítulo 8 querían tomarlo, arrestarlo, llevárselo, y dice que no lo hicieron. Y dice en Juan 7:30, porque aún no había llegado su hora. Pero en Juan capítulo 12, cuando se acerca a este momento de la historia, Jesús lo que dice es: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En Juan capítulo 13 también al principio dice Jesús, sabiendo que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Este es el momento. Mi tiempo está cerca. Se acerca la culminación de lo que Jesús vino a hacer. De hecho, este momento que está registrado y que estamos estudiando el día de hoy es justo unas horas antes de que Jesús sea arrestado en Getsemaní, llevado a juicio durante la noche, llevado al siguiente día en la mañana con Poncio Pilato y ser crucificado unas horas después a las 3 de la tarde. Así es que estamos en ese preciso momento, un momento importante. Bueno, la preparación, Jesús les dice qué hacer. Y Pedro y Juan, por los otros relatos nos damos cuenta de eso, hicieron, dice, lo que Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Así es que ellos lo que tenían que hacer es tener pan sin levadura, hierbas amargas, tomar un cordero perfecto, llevarlo al patio del templo para que fuera sacrificado, luego derramar la sangre en el altar, asarlo por completo y listo, tienes la celebración de la Pascua. Ahora algunos, bueno, a través del tiempo dicen: ¿cuándo fue el momento en que Jesús celebró la Pascua? Lo más probable es que la haya celebrado al inicio del día de la Pascua. Recuerda esto, que para los judíos el día comienza a las 6 de la tarde y concluye a las 6 de la tarde del siguiente día. Por eso cuando, incluso el día de hoy, cuando vemos judíos ortodoxos en nuestra ciudad que están preparándose para el Shabbat, para celebrar el sábado, ¿cuándo comienza la celebración del sábado? El viernes en la noche, el viernes en la tarde, a las 6 de la tarde los ves yendo hacia la sinagoga. Así que algunos dicen, Jesús celebró la Pascua justo después de ese inicio del día de la Pascua, a las 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde, porque al siguiente día, cuando los sacerdotes y los guardias del templo llevan a Jesús con Poncio Pilato, dice que ellos no quisieron entrar para no contaminarse porque estaban a punto de celebrar la Pascua, ¿no? Entonces de repente algunos piensan y dicen: entonces no puede haber un cordero ahí, porque el cordero va a ser sacrificado hasta el siguiente día, o bueno, al final de ese día que comienza a las 6 de la tarde, ¿no? Pero cuando tú observas, dijimos, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aun cuando no hubiera un cordero para comer ahí, porque cuando vemos la celebración tiene que ver con pan y con vino, ¿no? Aun cuando no haya un cordero asado en ese lugar y compartiéndolo, sí está el Cordero de Dios en esa celebración. El Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Se acerca ese momento, preparan el lugar. Dice ahí en el versículo 19, los discípulos hicieron como Jesús les mandó, prepararon la Pascua, ¿no? Llegaron y lo prepararon. Checa lo que dice en Lucas 22, porque Lucas nos dice algo que Jesús mencionó cuando comenzó esa celebración, ya que estaban ahí sentados. Lucas 22, verso 15, dice Jesús: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Lo dice con signos de admiración. Termina diciendo la frase: antes que padezca. Es que Jesús está emocionado por este momento, ha estado esperando por este momento, pero también Él sabe: mi tiempo está cerca, la hora ha llegado, antes de que padezca. Versículo 16 dice:
porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ese es el momento, ahí están preparados. Ahora checa cómo sucede. Versículo 20 de Mateo 26. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Déjame detenerme ahí. ¿Con cuántos se sentó? Con los 12. ¿Okay? La semana pasada conocimos dos personajes en casa de Simón, ¿te acuerdas? El leproso en Betania. Conocimos a María, que rompió el frasco de alabastro de perfume de nardo, pero también conocimos a uno que se enojó porque se rompió ese frasco. ¿Recuerdas quién era? Judas Iscariote. De hecho, al final de lo que vimos la semana pasada, lo vimos yendo con aquellos a quienes le iba a traicionar a Jesús. Y se puso de acuerdo de entregarlo por 30 monedas de plata. Este Judas es parte de los 12. Judas está sentado en esa mesa. Cuando Jesús se sienta en esta celebración, que lo llena de emoción, que es algo que ha estado anhelando y que sabe que está a punto de terminar su tiempo porque va a padecer, ahí está Judas entre ellos, aquel que lo iba a traicionar. De hecho, la conversación que sucede ahí tiene que ver con alguien que lo va a traicionar. Ahora, en el Evangelio de Juan no se nos menciona la celebración de la Cena del Señor. En Juan capítulo 13, lo que se nos menciona en ese momento es cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. Algunos dicen que primero celebró la cena y después Jesús lavó los pies de los discípulos. Y se alcanza a ver así en Juan capítulo 13 en el versículo 2. Pero otra vez, ahí están los 12. Eso quiere decir que Jesús lavó los pies de Judas. Lavó esos pies que unas horas después iba a ir para tomar las 30 monedas de plata de mano de aquellos que iban a matar a Jesús. Y no solamente eso, lavó los pies de ese Judas que camino a Getsemaní dirigió a ellos para que arrestaran a Jesús en el monte Getsemaní después de haber orado Jesús. Así que Jesús lavó los pies de Judas, de aquel que lo iba a traicionar. Y creo que la respuesta está ahí mismo en Juan. ¿Por qué lo hizo? Juan capítulo 13, versículo 1 dice de esta manera: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, mira lo que dice al final: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y eso me incluye ¿a quién? A todos, a los 12. Ahí estaba Judas, Jesús lavando los pies de él. Pero cuando estaba celebrando la cena, dice en el verso 21, Mateo 26, 21, mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Te imaginas el momento? Es la última Pascua que pasa con sus discípulos. Él está anhelando ese momento. Están compartiendo, están comiendo, y de repente Jesús dice esto. O sea, si piensas en un aguafiestas, eso es. O sea, está todo bien y de repente Jesús dice: uno de ustedes me va a traicionar. Dices, ¿qué? ¿Qué está pasando? Todo esto cae como un balde de agua fría en este momento. Alguien de ustedes, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. En la NTV lo traduce así: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Entonces no es extraño ver que el versículo 22 dice: y entristecidos en gran manera, se afligieron en ese momento, y cada uno preguntó, checa lo que dice: ¿soy yo, Señor? Me encanta porque estamos viendo a los discípulos de una manera muy distinta como los hemos visto en el ministerio de Jesús, ¿no? En el ministerio de Jesús hemos visto a los discípulos peleándose por quién es el primero, quién va a estar a la izquierda, quién va a estar a la derecha, ¿no? El mismo Pedro, ¿no? Yendo en contra de lo que Jesús dice. Pero ahora vimos a Pedro y Juan que prepararon la Pascua como Jesús les mandó. Y ahora cuando Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar, no se ponen a mirar a los demás, sino que se preguntan: ¿acaso soy yo? ¿Soy yo, Señor? Yo creo que aquí hay algo que aprender de los discípulos. Necesitamos aprender a decir: ¿acaso me estás hablando a mí?
¿Es a mí a quien quieres transformar? ¿Es a mí a quien le estás pidiendo esto? Porque a veces venimos a la iglesia, ¿no? Y ponemos la mira en otros, ¿no? O somos muy buenos para dar el codazo así de: ¿escuchaste, mijo? ¿Ves lo que está diciendo el pastor? Es para ti, ¿no? O a veces estamos escuchando y decimos: uy, hubiera venido mi hermano hoy. Esto era para él, seguro era para él, ¿no? Pero no, debemos de aprender a juntar nuestros codos y a mirarnos a nosotros mismos y preguntar: ¿esto que estás diciendo es para mí? Porque los discípulos lo hicieron así. ¿Soy yo? ¿Acaso soy yo? Y Jesús dice algo que incluso lo pone más incómodo el momento. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar, ¿no? Ahora, culturalmente esta cena es muy distinta a cualquier momento de comida o de cena que en nuestro tiempo y como lo vivimos nosotros. En esa época las mesas eran bajitas, ¿no? No había sillas, sino que la gente se reclinaba alrededor de la mesa. Y eso pone mucho sentido de lo que está sucediendo, ¿no? Si el día de hoy tú llegas a la mesa y no tienes cubiertos, ¿qué es lo que dices? Oye, pues, ¿con qué voy a comer? En esa época no se utilizaban cubiertos, sino que siendo mesas cortitas ponían algunos cojines para que pusieras tu codo en ese lugar, tus pies quedaban hacia atrás y con una mano tenías libre para comer. Y entonces tomabas un pedazo de pan y lo mojabas en el guiso que estaba ahí en el centro de la mesa, y todos metían la mano ahí. Y dices: todos. Sí. ¿Ubicas esta regla de no puedes volver a meter el pan después de que lo mordiste? ¿Estás de acuerdo que eso no se hace? O sea, tú le metes el pan, lo mojas ahí en algo, le muerdes y ya no se vale volver a meterlo. Porque si lo metes ¿con qué? Pues con todas tus babas y todo. Así es que en ese lugar, esa mesa, ¿no? Compartían todo. Es un lugar muy íntimo. Entonces cuando Jesús dice: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar, lo que Jesús está diciendo es: uno de ustedes me va a entregar. Uno de los de este círculo más íntimo, uno de los que ha estado conmigo. De hecho, Marcos capítulo 14 versículo 20 nos deja muy claro. Marcos dice: es uno de los 12 el que me va a entregar. Es uno de los que está sentado aquí conmigo, ¿okay? Uno de los que está aquí conmigo. Mira lo que dice en Juan capítulo 13 versículo 26. Porque no solamente dice uno de los que moja el pan, uno de los de este círculo, sino que llega un momento en que identifica a Judas como aquel que lo iba a traicionar. Juan capítulo 13 versículo 20. Míralo desde el verso 23 para entender un poco también incluso cómo estaban sentados. Dice en el verso 23: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Este discípulo al cual Jesús amaba es Juan. O sea, Juan no quiso poner su nombre y nada más, el muy lindo dijo: es aquel a quien Jesús amaba, ¿no? Entonces aquel que Jesús amaba estaba al lado de Jesús, recostado al lado de Jesús, recostado al lado en la mesa, ¿no? Ahora mira lo que dice en el verso 24. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba, el que lo iba a traicionar. Es que nos damos cuenta que Juan está a un lado de Jesús. Verso 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Juan está enfrente de Jesús, porque es el único que puede recostar y poner su cabeza en el pecho de Jesús que está atrás de él, ¿no? Pedro está enfrente seguramente, porque Pedro del otro lado le dice: oye, pregúntale de quién está hablando. Pero mira lo que dice el verso 26. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón. Eso quiere decir que Judas estaba al lado de Jesús. ¿Quién iba a sospechar de Judas? ¿Quién iba a sospechar de Judas? Si estaba a un lado de Jesús. De hecho, la semana pasada nos dimos cuenta que él era el de los dineros. O sea, él es el que tenía la bolsa de todo el dinero de todo el grupo. Era como el tesorero. Nadie iba a sospechar de Judas. Pero ahí están todos diciendo: ¿soy yo?
¿Soy yo? Jesús les dice, es uno de los que está en esta mesa y que moja el pan en este plato. Pero checa lo que dice el verso 24. Mateo 26, 24. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. La frase es muy interesante. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. ¿Qué estaba escrito acerca del Hijo del Hombre? Que él iba a ser el Mesías que sufre, el Mesías al cual Jehová cargó el pecado de todos nosotros, aquel que iba a ser herido y molido. Ese es el que está hablando. Jesús está diciendo, al decir a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, es mi tiempo se ha acercado, el día ha llegado. Esto lo estoy celebrando antes de que padezca. Ese sufrimiento va a suceder. Eso es lo que está planeado. Ese es el plan de Dios. Y siempre ha sido el plan de Dios. Ahorita vamos a ver al final cómo desde antes de la fundación del mundo estaba este plan que estamos viendo llevándose a cabo en estas semanas aquí en Semilla, ¿no? Ahora, Jesús dice, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Así que esto es un plan que está diseñado ya, pero Judas es un instrumento por el cual se está llevando a cabo ese plan eterno. Y Jesús dice, ay de aquel hombre, lamentándose por ese hombre. Es que esta misma frase me está hablando de la soberanía de Dios y de cómo Dios tiene un plan perfecto, pero también de la responsabilidad de Judas de llevar a cabo eso como un instrumento dentro de ese plan. Pero por último dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, porque hay un castigo. Eso es lo que está representando con esta frase. El plan eterno es de Dios, Judas es el instrumento, pero hay un castigo para él. Eso es lo que está diciendo. Ahora, en tu Biblia quizás hay unas pequeñas letras al terminar el versículo 24. Y dice ahí Salmo 41 versículo 9. Mira lo que dice el Salmo 41 versículo 9. Cuando topes unas letritas así, vete para el pasaje que dice y vas a entender un poquito más. En el Salmo 41, 9 dice así: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Con esta referencia nos hace ver que incluso la traición de Judas estaba profetizada en el pasado. Alguien de su círculo íntimo, alguien con quien compartía el pan, ahí estaba para traicionarle, para levantar el calcañar. Ahora, checa lo que dice en el verso 25. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo: ¿soy yo maestro? Y le dijo Jesús: tú lo has dicho. ¿No? Hay una diferencia entre cómo lo pregunta Judas y los demás discípulos. ¿Te diste cuenta? Los discípulos preguntan: ¿soy yo Señor? Pero Judas pregunta: ¿soy yo maestro? Son dos palabras distintas. Maestro es la palabra rabí, Señor es la palabra kurios. Con Señor se le habla a aquel que es el amo y dueño, pero con maestro se le habla a aquel que solamente enseña. Para Judas, Jesús no lo conoce como Señor, pero también yo añadiría, no lo reconoce como su Señor. Por eso solamente le dice: soy yo maestro. De hecho, unas horas después, cuando Judas ya lleva a las personas para arrestar a Jesús en Getsemaní, él les explica y les dice: aquel a quien yo le dé un beso, ¿no? Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, arréstenlo a él. Entonces Judas va a identificar a Jesús con un beso, una traición, ¿verdad? Cuando llega y se acerca a Jesús para identificarlo, le dice: salve maestro. Entonces nunca lo reconoce como Señor. En Primera de Corintios capítulo 12 versículo 3 dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo.
Con esto yo creo que podemos llegar a la conclusión de que Judas no era un creyente, pero está engañando a todos. Está muy cerca de Jesús y los demás confían en él, pero no es un creyente, porque no reconoce a Jesús como Señor. Y una vez más llegamos al mismo punto que la semana pasada. Necesito pensar si estoy tan cerca de Jesús, pero no lo conozco y quizás no lo reconozco como mi Señor. Necesito identificar si estoy en ese punto. Necesito saber por qué. ¿Por qué es importante? Porque la Biblia me dice que es necesario nacer de nuevo. Una persona que nace de nuevo es una persona que nace del Espíritu, y por el Espíritu puede llamar a Jesús Señor. Sin un nuevo nacimiento no puedes ver el reino de los cielos. Lo que vino a hacer Jesús fue a liquidar la deuda que nosotros tenemos para perdonar nuestros pecados. Y Jesús es el mismo que dice: es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Jesús le dice a esa persona que le dice es necesario nacer de nuevo, le dice que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Creyendo en lo que Jesús hizo por mí. ¿Qué es lo que hizo? Sigamos leyendo. Mira lo que dice a partir del verso 26, Mateo 26, verso 26. Ya vimos la preparación, ya vimos cómo celebran la Pascua, y ahora vamos a ver cómo Jesús instituye la cena del Señor. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo, lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí está Jesús instituyendo aquello que nosotros celebramos cada último domingo del mes. Pero mira cómo sucede. Mientras comían, tomó Jesús, ¿qué cosa? El pan. ¿Qué hizo? Bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: esto es mi cuerpo. Toma, come, esto es mi cuerpo. Me llama mucho la atención la frase, porque Jesús está haciendo todo esto voluntariamente. Dice: esto es mi cuerpo, su cuerpo, la encarnación. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice su palabra que Él se hizo, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Este es mi cuerpo, semejante a los hombres, humillándose hasta ser un siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto me habla de cómo Él, su cuerpo, lo entregó voluntariamente. Pero cuando se lo está dando, dice: es partido. Jesús no, sus huesos no fueron partidos, pero su sufrimiento fue tal que fue herido y atravesado. No se rompió ninguno de sus huesos. Cuando estaba en la cruz, querían acelerar el proceso de la muerte, porque llegaba el sábado y no querían que los cuerpos se quedaran ahí. Y entonces lo que hacen fue llegar y romper los huesos de las piernas de los ladrones que estaban con Jesús. De esta manera aceleraban su muerte, porque la muerte en la cruz es por asfixia. Estás en esta posición y tú necesitas empujar con tus brazos para agarrar aire y volver a descansar. Pero si tus piernas están rotas, no puedes empujarte hacia arriba y te mueres asfixiado. Pero cuando llegaron con Jesús, se dieron cuenta que Él ya estaba muerto. Y solo para comprobar que estaba muerto, atravesaron su costado con una lanza de la cual brotó agua y sangre. Jesús tomó ese pan y lo partió y lo dio. Su cuerpo herido, molido, lo dio. Lo dio porque se entregó a sí mismo. Porque Jesús es ese don inefable y glorioso, porque Jesús es ese regalo y esa dádiva enviada para nuestra salvación. Es Jesús el que estira el brazo y lo entrega.
Así leemos en su palabra que Dios entregó a su Hijo por nosotros voluntariamente. Y Él mismo dice: mi tiempo ha llegado. Quiero celebrar esto antes de que padezca, porque Él vino para entregarse. Él vino a salvar, a buscar aquello que se había perdido. Jesús dice: esto es mi cuerpo. Y esta palabra es, esto es mi cuerpo. No está diciendo que es el cuerpo de Jesús, porque Jesús está en su cuerpo ahí presente, sino que está diciendo este es que simboliza su cuerpo. Y así lo leemos a través de la Escritura. En 1 Corintios 11:24 dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Jesús lo que está tratando de hacer a través de esto es lo que te va a ayudar a recordar, a traer a la memoria lo que ha sucedido. Ese cuerpo, ese pan partido, simboliza su muerte y su sufrimiento. Después de entregar el pan, dice que tomó la copa, una copa que en esa celebración era una mezcla de vino y agua, y dando gracias les dijo: bebed de ella todos, participen de esto todos. El pan representa el cuerpo, pero aquí en Mateo 26:28 me dice que esa copa y ese vino representa, según Jesús, mi sangre del nuevo pacto. Y cuando pensamos en sangre en la Biblia, pensamos en sacrificio. Es Jesús entregando su vida como un sacrificio, derramando su sangre. ¿Para qué ese sacrificio? Ahí dice en Mateo 26:28: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que ¿por cuántos? Por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Es un sacrificio por el pecado. En el templo se llevaban esos corderos, se derramaba esa sangre para cubrir el pecado. Pero aquí está Jesús diciendo: yo voy a derramar mi sangre, porque es sangre de un nuevo pacto para quitar el pecado. No para cubrirlo, sino para quitarlo por completo. Ahora dice ahí: esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Había un pacto? Cuando uno lee la Escritura nos damos cuenta que hay varios pactos. Hay momentos donde Dios hace un pacto con Abraham, y de hecho ese momento es muy sangriento. De hecho, o sea, Abraham le dice: Dios, yo te voy a dar una simiente, un hijo, y a través de esa simiente vas a bendecir a todas las familias de la tierra. Esa simiente en el Nuevo Testamento me dice es Cristo Jesús, es la simiente de Abraham. Pero Abraham no tiene hijos, y Dios le dice: te daré una descendencia. Y Abraham dice: pero ¿cómo voy a saber esto? Dice: bueno, hagamos un pacto. Y un pacto era como firmar un contrato. Esto así va a suceder. Y cuando Abraham celebró ese pacto, Dios le dice: toma estos animales, pártelos en dos y sepáralos. Y eso es lo que hacían cuando firmaban un pacto. Abraham lo hace porque es algo común que sucede ahí. En nuestro tiempo diríamos: pues te veo con el notario y ya. Pero en ese tiempo es: agarra los animales, los partes en dos y los separas. Y entre un pedazo de un animal y el otro hay sangre. Y entonces las personas caminaban sobre esa sangre, y de esa manera se volteaban a ver y decían: aquel que rompa este pacto, que le suceda lo que le sucedieron a estos animales. Sangre, un nuevo pacto, dice Jesús, porque en este nuevo pacto hay una nueva relación con Dios. Hay un registro en Jeremías capítulo 31 de ese nuevo pacto que Dios iba a hacer. Y ahora Jesús está diciendo: este es. Mira lo que dice Jeremías 31, verso 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Desde aquí está hablando de otro pacto, porque el pacto con Abraham es mucho antes. Este pacto es el pacto que hizo Dios con Moisés,
con el pueblo de Israel a través de Moisés. Mira lo que dice en Éxodo capítulo 24. Éxodo 24, en el versículo 8. Dice ahí: entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Pero ahora Jesús habla de un nuevo pacto. ¿Por qué? Jeremías 31:32 nos da la respuesta. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto, el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su, ¿qué dice? Pecado. Y ahí está Jesús diciendo: esta es mi sangre del nuevo pacto para remisión, derramada por muchos para remisión de los pecados. Así que en esta porción hemos visto la preparación de la Pascua, la celebración de la Pascua con el anuncio de un traidor que estaba en esa misma mesa, y luego la institución de la cena del Señor. ¿En qué se parecen estas dos cosas? La Pascua y la celebración de la cena del Señor. La Pascua era un memorial para recordar cómo Dios les rescató de la esclavitud física en Egipto. La cena del Señor es un memorial de cómo Dios, cómo Jesús nos rescató de nuestra esclavitud espiritual al pecado. En la Pascua es un cordero el que derrama su sangre. En la celebración de la cena del Señor reconocemos que Jesús derramó su sangre como un sacrificio para nosotros. En la Pascua se anticipaba la venida del Mesías. En la cena del Señor decimos: cada vez, todas las veces que comes este pan y bebes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él, ¿te acuerdas?, venga. ¿Y cómo terminamos la oración? Si has estado aquí varios meses, sabes que terminamos diciendo: Señor, ven pronto, Señor Jesús, porque me anticipa a su segunda venida, la venida que va a venir Él, donde va a venir Él para reinar e instaurar su reino de justicia y paz, cosa que todo ser humano anhela: vivir en un mundo donde hay justicia y donde hay paz. Terminemos aquí. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Todo esto que Jesús está diciendo, todo esto que Jesús está celebrando, todo esto que Jesús está instituyendo, ¿no?, es parte del plan de Dios. Primera de Pedro 1:18 dice así: sabiendo que fuisteis rescatados, remisión, libertad de la esclavitud del pecado. Dice: sabiendo que hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Qué recibimos de nuestros padres? ¿No? Una naturaleza. Somos sus hijos y tenemos una naturaleza de pecado que recibimos de nuestros padres. Una vana manera de vivir. Y dice ahí: hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice ahí, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús estaba ahí celebrando con sus discípulos ese momento en que Él, con su sangre, una sangre preciosa, la sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación, un sacrificio. Mira lo que dice el verso 20: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestaron en los posteros tiempos por amor de vosotros. Desde antes de la fundación del mundo.
Algunos sabemos esto, lo que dice Efesios 1:4, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Eso es gracia. Él nos escogió antes de que mostráramos nuestras credenciales y lo que éramos. Él nos escogió antes, pero también su sacrificio ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Ese cordero sin mancha y sin contaminación, esa sangre derramada, era el plan eterno. Y ahora aquí en la porción que estamos viendo lo vemos desarrollarse paso a paso. Pero muchos de nosotros hemos vivido ya ese momento. En la cruz Él pagó nuestros pecados y nos ha dado libertad. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Lo dije hace unos momentos, creyendo en lo que Jesús hizo por nosotros. No hay manera, dice su palabra, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. No hay manera, porque dice también en su palabra, en Hechos capítulo 4, me dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre del Señor Jesús. Nuestras vidas pueden ser transformadas cuando depositamos nuestra fe en Cristo. Sí, y dice ahí, pero se manifestó en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Recuerdas que lo leímos? En Juan 13:1, sabiendo Jesús que era el momento de partir, era el momento de ir con el Padre, como los había amado y los amó hasta el fin. Todo esto que estás viendo es porque Dios te ama y quiere que estés con Él para siempre. Y quiere quitar tu pecado, y quiere quitar tu vergüenza y tu culpa y tu miedo. Él quiere quitarte la condena que hay ya sobre tu vida por tu pecado, porque Él vino para salvarte, Él vino para rescatarte. Así es que el día de hoy considera esto. Considera cómo Él derramó su sangre y cómo entregó su cuerpo por amor a ti voluntariamente para quitar tu pecado y darte una nueva vida. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo meditando en tu palabra. Señor, este momento tan solemne, pero también al mismo tiempo, Señor, interrumpido por este anuncio de un traidor entre ellos. Y al mismo tiempo, Señor, tan glorioso, al darnos cuenta que tú estabas hablando de ese sacrificio que tú harías por nosotros, que tú has hecho por nosotros. Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí. A cada uno, Señor. Tú conoces a aquel que está cerca, pero que aún no cree en ti, Señor. Conoces a aquel que está cerca, pero no te conoce y aún no te reconoce como su Señor. Yo te ruego, Señor, que manifiestes tu amor, que le muestres cuánto tú le amas y que pueda considerar el día de hoy poner su confianza en ti, porque tú ya lo has hecho todo. Tú nos has rescatado, tu sangre ya ha sido derramada, tú en esa cruz, tú ya dijiste, consumado es, pagado por completo. Te ruego, Señor, por aquel que está aquí, Señor, y que aún no te conoce, Señor, revélale cuánto tú le amas. Revélale su condición y revélale lo que tú has hecho por él. Te pedimos, Señor, que tú le salves, Señor. Y gracias, Señor, porque al meditar en estos pasajes nos damos cuenta, Señor, una vez más nos recuerdas lo que tú has hecho por nosotros. Si estamos aquí es porque tú te entregaste, porque tú te diste, porque tú te entregaste voluntariamente por nosotros, porque tú has perdonado nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por tu obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.